Buenas noches, bienvenidos al programa 100 de Paradigma Cero, esta vez con público. Muchas gracias a todos por venir. Gracias por venir temprano. Como siempre estamos con Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿no? Tardes. Muy buenas tardes por acompañarnos en este programa, muy especial también para todos nosotros. Les paso con Eric. Hola, ¿qué tal? Gracias por haber venido a esta invitación. Son 100 programas ya de Paradigma Cero. La verdad, gracias a todos ustedes, a quienes nos están mirando, es que hemos llegado hasta aquí y pensamos seguir para más, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un conversatorio bien chévere entre todos los que están aquí, porque el programa se debe a todos ustedes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sin decir que ustedes, el programa no hubiera llegado, digamos, hasta donde estamos, y eso que todavía nos falta todavía por crecer un poco más. Entonces, queremos que pasemos una bonita tarde-noche y con todo, ¿no? Con todas sus experiencias que también todos ustedes nos pueden narrar. Bonjour les amis, como siempre, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por vuestra presencia, por el soporte que ustedes dan al programa todos los viernes en la noche. Y bueno, este compartir justamente está hecho para compartir opiniones, compartir este programa número 100, como los chicos acaban de decirlo. Sin ustedes ese programa nunca se habría hecho y nunca tendríamos seguido donde estamos ahorita. Entonces muchas gracias por vuestro apoyo y gracias por estar acá. Emilio, gracias por siempre apoyarnos técnicamente. A ver si te ayudo a rotarlo. Ahí estás. Y bueno, como se ha mencionado, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Sin ustedes el programa no existiría. La idea de hoy es hacer un conversatorio, es responder algunas preguntas que hayan quedado sueltas, contar experiencias. Vamos a rotar los micros a quienes deseen hablar, quienes no deseen también. Y nada, espero que se diviertan y que nos acompañen 100 programas más. Así es. Muchas gracias. Así es, no era broma cuando les decía de que ustedes iban a hacer el programa el día de hoy. A veces es un poco difícil por cuestiones de tiempo cuando algunos seguidores nos llaman por teléfono, como habrán comprobado, descartando aquellas llamadas que suenan como psicofonías también. Entonces, no podemos pasar todas las historias, lamentablemente, ¿no? Por razones que podrán comprender del tiempo, ¿no? Pero ahora creo que vamos a estar un poco más libres. Así es que los que tengan esas historias que quisieron contarlas o tal vez buscar algunas respuestas, esta es la oportunidad. Y también algunas preguntas que algunas personas están haciéndonos sobre, ¿no?, cómo empezamos en esto. O sea, va a ser un programa bastante abierto, libre. Muy bien, entonces empezamos. Ok. O sea, siguen llegando, ese Sí. es bueno. Adelante, tomen asiento, por favor. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que haya quedado suelta? De todos los programas tengo acá la lista, de los 100 programas no los voy a nombrar, pero estamos listos. Una pregunta. Comentaste que a veces los fantasmas es la energía que queda en el sitio y se repite, pero creo que los espíritus ya no están en el sitio, sino cuando la energía se repite y se repite, es la energía que queda de la persona que sufrió el suceso y como que se quedase grabada ahí en el ambiente. Eso es totalmente distinto a una aparición o a un fantasma que supuestamente ya partió al más allá, ¿no? Claro, hay diferentes categorías, por decirlo así, el tema espiritual, ¿no? Aquellas entidades, llamémoslas, a algunos no les gusta que llamen entidades porque son algo muy frío, pero es un término bastante genérico, ¿no? Cuando se quedan como una especie de proyección, que están constantemente repitiendo una acción, no interactúan con los testigos, se les llama espectros. Ya hablan de fantasmas, pero fantasma es un término también
que es más porque uno los ve, ¿no? Viene de fanein, ¿no? Un término griego, que es cuando hacerse ver. Eso no significa que sea un espectro o sea un alma que esté anclada en este lugar. Significa simplemente que uno vio algo que es sobrenatural, ¿no? Entonces, por eso que es un término también bastante general, ¿no? En cambio hay otras que sí han trascendido, de que digamos que no se han quedado en este lugar y que por lo general una definición, hay una batalla arriba. Sí, son las vikings. Sí. Unas apariciones. Esperemos que no bajen. Valhalla. Muy bien. Le decía de que una definición muy interesante que la hizo una investigadora norteamericana cuando le dijeron cuál es la diferencia entre un fantasma y un espíritu. Que el espíritu puede ir y volver a voluntad, el fantasma no. Es porque se ha quedado anclado aquí, ¿no? Por ahí más o menos va la idea. Ahora dime, a las finales todos trascienden porque cuando ustedes, por ejemplo, van a un sitio, ¿por qué no encuentran, pues, por ejemplo, el fantasma de un inca o de alguien más antiguo como de un cavernícola, si no encuentran algo de hace 100 años, por decírtelo, ¿no? Entonces, a las finales todos llegan a pasar, se dan cuenta, van a la luz, no todos se quedan, o sea, siempre, bueno, hablando pues que si piensas en el más allá o en la reencarnación, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Interesante la pregunta. También nos han planteado anteriormente una inquietud similar. Hay, según las explicaciones que dan algunos parapsicólogos, es que estas almas, digamos, están, digamos, por un tiempo indeterminado, pero también hay un periodo donde ya se van volviendo cada vez más sutiles. Por esa razón es que, digamos, hasta fantasmas de hace 4 siglos son mucho más comunes que ver que más antiguos, como tú mismo dices, cavernícolas, o quizás también por su mismo sistema de creencias. En esa época tal vez no, me refiero a los de la época prehistórica, ¿no? No estaban tan parametrados ni tan sometidos a una creencia de que les permita estar atrapados en un lugar. Simplemente tal vez era un proceso simple. Fallecían y seguían su camino. En cambio, cuando ya empiezan a meternos ideas de que si haces tal cosa es malo y te mueres con esa idea, entonces ya empiezas tus prejuicios y tal vez ese es uno de los motivos por la que te quedes anclado, ¿no? O temes ir a por el juicio, exactamente, ¿no? Exactamente por esa razón. Recordemos que los dogmas, ¿no? Las religiones son las que muchas veces crean parámetros, ¿no? Y como dice Pedro, estos parámetros culturales no existían en épocas, pues, lo que acabas de mencionar, ¿no? Prehistóricas, por ejemplo, ¿no? Para los budistas, por ejemplo, la muerte no es algo, no es un tabú, no es algo que les cause temor, es parte de la vida, ¿no? Sin embargo, muchas religiones o muchas creencias son las que a nosotros nos hacen tenerle miedo a la muerte, ¿no? Y ese miedo a la muerte es lo que puede atrapar, ¿no? O mantener retenida, ¿no? Nuestra esencia en el momento en que nos toque atravesar ese momento. Una pregunta, cuando recibes esos mensajes o haces de medium, ¿tú puedes llamar en sí a la persona o recibes la entidad que está en el momento? Como, no sé si viste, por ejemplo, en el programa del Dr. Choi, que hubo una señora que llamó a Chespirito y hizo de medium de Chespirito, entonces a veces dicen que no es la persona que tú invoques, sino la que se presenta libremente, ¿no? A ver, yo te cuento por mi parte, por mi forma de trabajar. Mi forma de trabajar es que yo nunca invoco. Yo nunca invoco. Varias veces me dijeron, Matt, tú puedes comunicarme con un familiar, comunicarme con alguien. Yo no lo hago eso. No lo hago porque al momento que la persona quiere comunicarse o que yo voy a invocar a la persona, no sé la buena persona que yo estoy invocando. Hay un riesgo altísimo que uno se puede equivocar. Ahora, en todos los recorridos que yo hice con Dharma o en Europa, cuando hago lo que llamamos la incorporación, que es lo que un medium deja a la entidad incorporar su cuerpo, hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace eso. Hay que tener bastante experiencia, porque si no la tienes, la entidad puede tomar completamente el control y puede ser muy peligrosa, y hablamos ahí de una posesión.
¿me entiendes? Ahora, lo que pasó, bueno, no he visto el programa del Dr. Choi, pero que ha canalizado un Chespirito, ¿es eso? Roberto Gómez Bolaños. Ya, bueno, es posible que la ha canalizado, pero es posible que no, que ha canalizado a otra persona. Yo no soy el medium en ese momento que ha canalizado a esa persona, por eso no te lo podría asegurar. Tú puedes decir, yo quiero a esta persona y traerla, o es... No funciona así. Mira, de los más grandes mediums que he conocido hasta en Europa, uno que siempre me ha sorprendido bastante, cuando tú vas a su consultorio, tú vas por una sanación, no vas por otra cosa, pero la gente va para intentar comunicarse con sus fallecidos, con sus personas fallecidas, pero él dice, mira, me estoy hablando de tal persona, ¿lo conoces? Me estoy hablando de tal persona, pero la persona nunca invoca, nunca pide, es justamente para evitar ese riesgo, ¿me entiendes? Entonces, no voy a decir, es como la Ouija, es exactamente, solo que en función de la Ouija, nosotros somos la Ouija en ese momento. Nosotros invocamos y no sabemos cuando abrimos el portal si justamente va a ser la persona que queremos realmente invocar. Nos puede engañar, ¿eh? Pasa. Ahora, ¿qué sientes tú cuando entras en esa caliente, calambres, así, la piel de gallina? A ver, Bueno. ¿podrías describir la sensación de qué se siente incorporar a... La incorporación, primero hay que, antes de todo, al momento de la incorporación hay que ponerse a un estado de relajación extrema. Debes hacer el vacío por completo en tu cabeza. Ya no debes pensar en tu problema con tu auto, tu problema con tu compu, tu problema con tu pareja. Debes abstraerte de todo eso. Y esa es la parte más difícil para los humanos. Siempre tenemos que pensar en algo, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, primero es hacer eso. Después, cuando estás en esa fase, ya pides pides que te incorporo, pero pidas a tus guías en ese momento. Yo siempre pido a mis guías espirituales que si alguien que quiere pasar un mensaje, que lo pasa. Entonces, que me envíen la persona que debe ser. Y ellos lo filtran. Ya trabajo así con ellos. Entonces, la sensación que yo siento es, primero me pongo entre un estado de dormir y despierto, como sonambulismo, se diría. Sí. Y después de eso, empiezo que hay un control de las cuerdas vocales y yo en mi cerebro yo me quedo como en una salecita, como tomando un café, un té ahí, esperando que él habla, ¿no? Un lobby. Ajá, exactamente. Y por veces pasa, por ejemplo, ahorita si le hablo, por ejemplo, de la psicografía, que es doy la posibilidad a la entidad de tomar el control de mi mano, y eso ya es diferente de la incorporación completa del cuerpo. Entonces ahí yo solo doy esa parte del cuerpo, pero por veces tienen la tendencia a querer todo. Y ahí está el peligro también. Tuvimos un caso, fue en, ¿cómo se llama? En el presbítero, cuando fuimos con, ¿cómo se llama? Con ATV. El caso del camarógrafo. No, cuando empecé a hacer una psicografía. Sí. El presbítero maestro. En el presbítero, y vinieron un montón de almas que querían, y vi como así, como una orden de almas que querían pasar el mensaje también. Vi niños, mujeres, todo ahí que querían pasar mensaje. Y en ese momento Pedro tuvo que intervenir para justamente desconectarme en eso. Por eso que es siempre bueno trabajar con alguien que conoce del tema. Siempre, es muy importante. Claro, recuerdo esa experiencia cuando fui acompañando justamente a un canal de TV y tratamos de llevarlos, no a los lugares típicos que normalmente se graba en el cementerio Presbítero Maestro, que es el pabellón de los suicidas, el parvulario, sino que hay un sector que exactamente viene a ser el último rincón del cementerio, al que nosotros lo hemos bautizado como el corredor de los olvidados, porque es un lugar donde en un lado de una pared hay un corredor y una fila de cuarteles en donde nadie va. No van a poner flores, más bien los papeles, las flores secas de todo el cementerio se acumulan ahí. Y ahí es uno de los lugares que hemos sentido las sensaciones más fuertes. Entonces se hizo la prueba en ese lugar y al principio un poco preocupados porque veíamos que Mats como que se sintió como acosado, porque es como venir, no sé, ir a un lugar público y quien quiere ayuda, dices en voz alta y se te rodean, ¿no? Pero es una cosa pues ya desesperante, como que a la fuerza querían entrar.
Por ejemplo, ahí puede haber un riesgo si el canalizador no tiene la experiencia necesaria, porque puede entrar cualquiera por desesperación también y va a manifestar lo que sus emociones en ese momento lo están dominando, ¿no? Entonces, por eso si uno ve que eso se va a salir de control, prefiere cortar. En el caso de Ma, que solamente intentó la psicografía, no una mediumnidad total, empezó a escribir pero violentamente el cuaderno a tal punto de rasgar las hojas. Entonces uno dice, uy, hay que tener cuidado. Y las palabras que ponía ahí era pues precisamente desesperación. ¿Dónde estoy? Sáquenme de ahí. Algunos nos preguntan, ¿se les puede ayudar? Sí se les puede ayudar, pero cuando estás en medio de un enjambre es un poco difícil hacerlo, ¿no? Entonces lo único seguro es cortar la comunicación y tratar de sacar al canalizador del lugar para que no esté pues con todo ese acoso, ¿no? Ahora, Matt habló de que puede darte una posesión, en este caso, ¿cómo sería? O sea, digamos, si te poseen supuestamente, o si sabes algo de ese caso, ¿la persona adopta la personalidad del que te ha poseído o te quedas así como medio tonto, así nulo? O sea, Mira, ¿cómo es alguien que sufrió posesión, por así decirlo? dependiendo del tipo de posesión, dependiendo del tipo de entidad, todo eso tiene que ser analizado. Podríamos hablar de eso durante horas. Te voy a decir, por ejemplo, de una alma que está en un cementerio y que incorpora un medium, una persona sensitiva. Lo que pasa es que justamente en el hecho que se ha quedado tanto tiempo en ese medio espiritual, en ese medio ahí bloqueado, al momento de incorporarse, va a tener de nuevo la sensación de las manos o sensación de la cabeza, del movimiento. Y muy difícilmente lo logra bien controlar. Entonces la persona que en este momento se cree posesa va a tener ciertos movimientos bastante raros. Eso puede ser una de las formas. Dependiendo del tipo de entidad, si está acostumbrada a hacerlo o no. Esa es una, ¿no? Pero después si vemos que también hay un caso de posesión y que es un caso de posesión de una entidad, por ejemplo, demoníaca, que puede pasar, y el tema ya es otro, ¿no? Por ejemplo, una alma en un cementerio se puede dominar muy más rápido. Se le hace entender, mira, tú no perteneces a ese plan, tienes que dejar a esa persona, se negocia. Tú vas al cementerio y negocias todo eso. Es mismo una negociación. Muchos piensan que cuando vamos al cementerio, llegamos, ponemos máquinas y todo pasa. ¿Cuántas veces no fuimos a un cementerio? ¿Cuántas veces fuimos a casa y no pasa nada? O difícilmente logramos tener un contacto, hasta yo como psíquico. ¿Por qué? Porque justamente toma su tiempo. Hay que volver a ir, hay que volver a hablar con las entidades que están ahí en ese lugar y hacerles entender que no estamos ahí para lastimarlas. Eso sería, ¿no? Hablaste que tenías maestros. ¿Cómo supiste que tenías esos maestros? ¿Todo el mundo tenemos esos maestros o solamente...? A ver, Guías espirituales. ya, a ver. Cuando tú eres niño, te doy mi ejemplo. Cuando tú eres niño y que tienes, que en ese momento tienes ganas de comer una galleta, eres un niño que te gusta comer galletas y gordito, y en ese momento la voz ahí interior te dice así, tú ves tu mamá y te dice, Matt, no le dices ahora, no le preguntas, porque ahorita te va a decir no. Espero, yo te digo. Y en ese momento yo espero y vuelvo a mirar a mi mamá y me dice mi voz, ahora pregunta. Y no solamente eso, ahí, por ejemplo, me muestra un lugar, ahí tú vas a vivir. Es una voz que está en tu interior. Todos tenemos guía espiritual. Cuando nacimos, todos tenemos a alguien que nos cuida desde arriba. Y quizás en el transcurso de tu vida va a pasar con que se cambian, turno. Hay un momento que viene, después hay otro que va y porque su misión terminó, que ahora es la función de otro, es así. Yo llegué a tener 3 en un momento, ahorita tengo solo 2. Y por eso pasa que hay uno se va y después me dejan uno. Pasa eso, que tienen otra función. Así funciona. Pero entrar en comunión, o vamos a decir, en contacto con su guía interior, su guía espiritual, cualquier uno lo puede hacer. En una base de meditación, una base de relajación,
pero claro, con toda su práctica. No es llegar, prender una velita y ya está, y vamos a tener... No funciona así. No es en automático. No es automático. Sí, tienen nombres. Puede ser una persona de tu familia, puede ser una persona que nunca has conocido. Yo, por ejemplo, tuve una persona que ni siquiera he conocido, que se llamaba Giselle, que es una francesa. No tenía la mínima idea de quién era. Pero por vez puede pasar que son seres espirituales, personas que están ahí justamente para enseñarte algo y toman quizás la forma de una persona que es tu familia, de tu familia. Por vez pasa eso también, para justamente sentirte en confianza, sentirte más tranquilo, y cuando ves a la persona es más fácil aceptarlo. Quería agregar, en base a algunas experiencias que he tenido la oportunidad de presenciar en otros mediums que han canalizado precisamente a sus guías espirituales. A veces te dicen su nombre, por ejemplo, pero otras veces te dicen mi nombre no interesa, porque ellos simplemente, como dice Matt, están de paso. Hay que entender de que ellos también están en un proceso de aprendizaje, mucho más elevado que el nuestro, definitivamente, pero también van, según el caso, van rotando. O sea, es como una gran comunidad, ¿no? Y nosotros somos la escuelita, algo así. Y yo les pregunté, pues, ¿todos tienen guía? Sí, efectivamente, todos tienen guía. Y yo, ¿dónde está el mío? Me dice, es que lo que pasa es que tú no te conectas con ellos. ¿Los que hacen mal? O sea, un asesino, un sicario. Lo tuvieron hasta cierto momento. Tal vez su guía espiritual les ha estado tratando de hacer entender, o no lo escucharon, o simplemente no hicieron caso. Y ellos lo que optan a hacer es retirarse. Te quedas ahí, digamos que deja la vacante, ahí y puede entrar y a ocupar ese lugar cualquier otra cosa. Entonces el guía espiritual ya cumplió su función, no pudo más, y lo deja a merced de lo que venga, ¿no? Buenas preguntas. Muy bien, patrones. Sí hay patrones en cuestiones de la fenomenología paranormal. Por ejemplo, lugares donde, hablando ya en qué lugares se manifiestan más, por ejemplo, ¿no? Pueden haber sido lugares donde ha habido muertes violentas, pueden haber sido lugares donde también han ocurrido suicidios, asesinatos, crímenes, o también ha habido rituales oscuros, ¿no? Entonces, se habla también de que lugares no necesariamente donde hayan fallecido humanos pueden ocurrir, como es el caso de los mataderos de animales. Yo comenté, creo, en un programa, cuando tuvimos la suerte de estar en una conferencia de un clarividente suizo que vino acá a Lima, Anton Stiger se llamaba, vino a presentar un libro, y él comentaba de sus experiencias cosas muy interesantes. Él sí tiene el don de ver a donde vaya. Estaba caminando por una calle de Europa, y en eso él podía ver las almas de animales, vaquitas, carneros, ¿no? Paradas enfrente a una puerta de un local. Y le pareció extraño, estaban como esperando algo. Cuando se acercó un poco más para indagar, resulta que era un matadero de animales. Como que les habían despojado de algo por esos animales cuando estaban en vida, y estaban esperando como que como si esperaran que les regresaran, ¿no? Su cuerpo, algo así. Pero estaban a la expectativa. Entonces son lugares donde también hay mucha pena de los mismos seres vivos que han sacrificado. Eso es, por un lado, los patrones en cuestiones de lugares. También existe otros de cuestiones de comportamientos, lugares donde ha habido discusiones, violencia, mucha depresión, enfermedades muy prolongadas, son también focos de sufrimiento. Y eso pueden atraer a entidades o seres que les gusta alimentarse de esa energía, precisamente, que no son las más positivas, ¿no? Bueno, ya he mencionado lo que son lugares donde se han hecho rituales o se han hecho mal los rituales también, ¿no? En fin, hay una serie de indicativos para uno fácilmente ya puedes determinar qué ocurrió retrocediendo un poco el tiempo en ese lugar, y puedes encontrar inclusive la explicación a ciertos fenómenos. Claro, pero la mayoría tienen la misma raíz, salvo que hay otros que pueden haber sido enviados también. En el caso de la magia negra, la hechicería, cuando se quiere hacer daño a alguien, pueden incrustar una entidad dentro de tu hogar, por ejemplo, para
a hacerte la vida imposible, ¿no? Hay otros que te pueden sentir afinidad, puede verte en la calle una entidad. Y él posiblemente me escuche o sintió algo por esa persona y la siga también. También puede ocurrir, ¿no? Muy bien. Preguntas, señores. ¿Alguien por aquí? A ver. Yo quería preguntar, perdón, yo quería preguntar qué son las sombras negras. Quiero decir por qué estoy preguntando esto. Hace un tiempo, hace un par de años, o sea, siempre he tenido esta cosa que sueño. Y bueno, desde chica en casa pues parece que era la única que soñaba porque los demás me decían no, me inventaba, pues, no sé. Entonces, y ya lo dejé pasar ahí nomás, ¿no? Y ya hace un par de años comencé a sentir varias manifestaciones en mi casa y cosas que me fastidiaban. Y bueno, pues en general la familia, si no lo siente, pues no lo cree, ¿no? Entonces no había problema. Y pasó que alguna vez estaba soñando y vi una sombra negra, como un humanoide así, no sé, negro, y que me quería como arrancar algo del cuerpo y como que me jala. Yo hacía presión para no que me saque. Me quiso sacar por el ombligo. Lo único que recuerdo fue que dije, oh, divino niño, ayúdame, o me encomendé a alguien, y bueno, quedó. Fue un susto muy feo. Y o sea, no a la semana, el domingo voy a casa de mi abuela, que es del otro lado de mi familia, y le comento pues a mi abuela eso, ¿no? Entonces, y mi abuela se quedó bien asustada porque mi tía y mi prima, que viven en esa casa, no viven en mi casa, habían soñado lo mismo en la semana, pero las habían querido sacar por los pies. Y pasado esto, también creo que las he visto, o sea, en verdad, un momento uno piensa que medio que se bloquea, despierta, o sea, pero se desaparecen en un segundo. Gracias. ¿O yo? Dale. Ya, bueno. ¿Tiene? El tema de las sombras es bastante recurrente. Inclusive hicimos un programa, Tras el hombre del sombrero creo que se llamaba, ¿no? Sí, eso es lo que te voy a decir. Hay una similitud al hombre del sombrero. De allí empezamos a desglosar más casos porque nos empezaron a llegar comentarios de mucha gente que les había pasado lo mismo. Y no nos extrañaba porque cuando hicimos la investigación previa para el programa, muchos comentarios en otras páginas también afirmaban de que les había ocurrido lo mismo. Mira, la verdad que por más que hemos tratado de indagar, en el caso del hombre del sombrero, nadie sabe hasta ahora qué cosa es ni de dónde viene. Algunos le dicen muy ligeramente que son demonios, pero ¿de qué categoría? ¿De dónde proviene? ¿Por qué a mí? O sea, ese tipo de cosas no se pueden responder. Lo curioso es que cuando aparece, antes de aparecer esta entidad, aparecen otras dos que no tienen sombrero, que también son sombras. Algunos las describen como bidimensionales, quiere decir que son prácticamente planas, pero que son las encargadas de hacer lo que yo llamo el trabajo sucio, que es atormentar primero a la víctima para ablandarla, debilitarla psicológicamente, y cuando ya está en un nivel, digamos, límite, ahí aparece este hombre de sombrero que no hace nada, simplemente se para bajo el umbral de la puerta. Hemos tenido testimonios muy interesantes, ¿no?, de personas que también han sido acosadas por estos seres. Pero siempre nos preguntamos, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Algunos dicen almas oscuras, lo dudo, porque no es el típico comportamiento de ellas. Otros dicen que pueden ser seres interdimensionales, no extraterrestres, sino interdimensionales, seres que están en dimensiones paralelas a la nuestra, que tienen la facilidad de poder colarse a nuestro plano y alimentarse de nuestra energía. En el que al final el origen de todo es simplemente energía y vibración, ¿no? Cuando hablamos de entidades oscuras, podemos estar hablando de entidades que cohabitan con nosotros. Así como hay seres de luz y hay guías, o sea, también existen, ¿no?, seres que están en el otro lado de la curva. Y el nivel de estabilidad, calma, el nivel de estrés, ¿no?, de cólera, a veces sirve de faro para estos cuadro de...
hacen susceptible a percibir estas entidades negativas, por así llamarlas, y de alguna manera te afectan. No, con lo del hombre del sombrero, hemos hecho investigación y la verdad no es un fenómeno de ahora ni de los últimos 100 años, es un fenómeno bastante antiguo, ¿no? Pero no hay una explicación fidedigna para catalogar a los seres sombras que aparecen, simplemente son entidades que aparecen aleatoriamente. No hay una explicación. Si hiciéramos una encuesta en este momento, yo creo que más del 10% ha tenido un encuentro con estos seres. ¿Cuántos de ustedes han podido presenciar a los hombres sombra o al hombre del sombrero? ¿Pueden levantar la mano? ¿No les dije? Más del 10%. Después nos van a contar sus experiencias. Sí, es un tema bastante misterioso, pero una persona nos dio una clave. Cuando una mujer fue que estuvo siendo acosada durante años por este ser, ni siquiera, ella decía, era muy católica, ni siquiera rezando se iba. Entonces eso ya nos saca un poco de contexto, ¿no? Porque siempre recomendamos que la oración o la fe ayuda, pero los testigos nos han dicho de que ni siquiera orando él se iba. ¿Cómo pudo librarse de este ser? Porque un día ya llegó su paciencia al límite y lo enfrentó. Entonces cuando apareció este ser, ella le dijo, no te tengo miedo, quiero que te vayas de mi vida, ya no te soporto más. Este ser se le acercó, claro, un ser de 2 metros, ¿no? Pasó por su costado y atravesó la pared y nunca más apareció. ¿Qué nos quiere decir eso? Que vinieron por nuestro miedo, a alimentarse de nuestro miedo. No, el Slenderman es otro personaje. Bautizan tienen más de estos ataques que las personas bautizadas. Mira, depende del sistema de creencias, yo creo, porque ¿qué tal si ha sido o puede tener, no es católica, puede haber tenido otro tipo de iniciación o bautismo dentro de su propia religión, ¿no? O hay personas que tal vez no tengan sean agnósticas. Yo creo que el tema va más por el lado de la vulnerabilidad psíquica que pueda tener la persona. Hay personas que tienen la sensibilidad más desarrollada que otras. Si no se saben cuidar, si no saben cómo protegerse, están más expuestas. Entonces ahí ya tenemos algo que tomar en cuenta. Sobre todo cuando son niños, porque los niños en los primeros años están mucho más perceptivos a todo este tipo de influencias psíquicas, ¿no? Bueno, sí, muchos nos comentan también de que después de que lo bautizaron dejaron de molestarlo los duendes, por ejemplo. Pero no sé si han dejado de molestarlo otro tipo de entidades. Estamos hablando de elementales. Entonces, hay que hacer un análisis más profundo sobre qué tipo de seres puede, digamos, o el bautismo, contra qué tipo de seres puede servirnos más, ¿no? Religiosas. Claro, porque yo pongo como ejemplo quienes sufren ataques de abducciones, pero en forma espiritual o astral. ¿Sirve el bautismo? No lo sé, ¿no? Entonces ya los ufólogos creo que encuentran otro tipo de explicaciones y otras formas también de evitarlas si se puede, ¿no? Pero ya no es un ataque netamente espiritual, sino que son seres que están en otra dimensión y que simplemente vienen tal vez a hacer experimentos con nosotros, ¿no? Yo creo que depende mucho de nuestro sistema de fe, aunque este clarividente que les comenté, el suizo, tiene un libro con muchas oraciones para diferentes casos y hay una que dice, sirve, según él, para extraer implantes, oraciones para extraer implantes, ¿no? Es curioso, ¿no? Puede ser que le haya resultado.
me pareció rarísimo que me suene la alarma a esa hora después de haber hecho un pseudo ritual. Entonces, no sé, ¿realmente han oído primero de este pequeño ritual? ¿Y realmente es posible que con esto puedas llegar a contactar? ¿O pudo haber sido su gestión? ¿O nuestra energía misma los contactó? O sea, me queda esa duda. Ok, gracias por la pregunta. No había, en realidad no tenía conocimiento de esta forma de contactar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también algo, ¿no? De que cuando uno realiza una especie de invocación así al azar, uno está expuesto a que pueda entrar cualquier entidad que no necesariamente sea quien dice ser. Un caso muy parecido al de la Ouija, ¿no? Entonces no sabría decirte si es que qué grado de fiabilidad tenga de que, o de seguridad, de que es la entidad que tú has querido contactar, el espíritu, ¿no? Entonces, no sé más. No te vayas. Todavía no. Tú me pusiste otra pregunta. Hay que tomar en cuenta que muchas veces no se trata del ritual, ¿no? O sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Dobla esto aquí en 4, ¿no? Y cuando la abras la tiras al viento y si va a la derecha es un sí, si va a la izquierda es un no. Pregunta de una lógica. Pero, ¿qué sucede? Que para que un ritual funcione, recuerda que todo es vibración, todo es energía, todo es energía. Y el hecho de enfocar voluntad y energía en algo puede sí, puede ser. Cada ritual para buscar esa para que tu voluntad pueda de alguna manera generar una reacción. ¿Alguna pregunta o experiencia? Inconveniente en vivo, por ejemplo, porque cuando empiezan las manifestaciones, sobre todo en la parte final del exorcismo, cuando está a punto de ser expulsado, ¿qué cosa hace el bichito este que se metió? Pedir ayuda. Y empieza a llamar legiones, pero en idiomas que nosotros desconocemos totalmente. Algunos dicen que puede ser arameo, otros sumerio, pero al final para nosotros es solamente sonidos. ¿Quién sabe que en ese momento esté tratando de llamar refuerzos para que no lo desalojen? Y si lo estamos transmitiendo, estamos tal vez abriendo portales en cada lugar donde hay un televisor o donde se está escuchando, ¿no? Un amigo que también tiene sensibilidad psíquica me comentó que vio una de esas películas de terror nacionales y hay una parte, Cementerio General creo que, hay una parte cuando hacen un juego de Ouija con supuestamente un libro, ¿no? De invocaciones satánicas. Bueno, algunos dicen de que esas invocaciones eran reales,
para darle mayor, precisamente, realismo a la película. Este amigo estaba en el cine y cuando empezó este ritual en la película, él empezó a ver sombras. Obviamente que el resto de la gente no se daba cuenta, ¿no? Pero empezó así como a una sombra rondando la sala. Eso nos puede dar una idea de lo que podría pasar cuando uno, con desconocimiento, opta por recitar frases que no conoce. Sí, es un riesgo. Ahora, también el componente psicológico trabaja, o sea, es muy importante. No sé a cuántos les pasa de que cuando ven una película de terror y están asustados, empiezan a escuchar ruiditos, suenan cositas. Es que estamos entrando en un estado de conciencia y estamos sensibilizando también el lugar. Quién sabe que estemos, con ese estado de conciencia, estemos llamando otras cosas, ¿no? Y no necesariamente sugestión. Les ha pasado que no quiero ver más porque, o no veo con las luces apagadas porque me da miedo y empiezan a sonar los platos, ¿no? O el solo hecho de hablar de esos temas en voz alta, con la familia, en la casa se carga. Sí, sí. O creen que te están mirando de afuera, ¿no? O sea, alguien que está mirando de la sala, por ejemplo. ¿No ha pasado? Escuchar estos documentales, por ejemplo, con audífonos, ¿eso me daría o ya me contaminaría yo sola con mi energía nada más? Como no sabemos el mensaje, qué cosa contiene, a nivel subconsciente no sabemos qué efecto pueda causar, ¿no? Tal vez, claro, no vas a contaminar el entorno, pero sobre la persona que lo está escuchando con los audífonos, ¿qué efecto podría tener? Hay personas más sensibles que otras, Sí. eso también contribuye a que afecte un poquito más. O sea, tampoco les decimos no vean documentales de exorcismo, ¿no? Porque Vean parte Paradigma también... Cero, nada. Creo que la idea sería manejar las emociones, dibujarse internamente. También, ¿no? Si estamos vulnerables, obviamente cualquier cosa nos va a afectar. Por esa razón, nosotros tenemos registros muy antiguos, o sea, de hace 10 años, de ese tipo de exorcismo. Pero no los publicamos, o al menos cuando los hemos publicado le hemos eliminado el audio, precisamente porque decía cosas que no sabemos qué dice. La tecnología nos ha fallado un poquito, estamos sin micrófonos. Así que vamos a tener que levantar nuestras voces. Un poquito la voz para que Y les nos capte vamos a tener que lo acercar un que poquito tiene más Emilio. también. Aquí nos querían preguntar algo. A ver. Como persona debe comenzar a meditar y también quiero preguntar, segunda pregunta, si yo por ejemplo nunca vi ninguna sombra, puedo dormir en casa nueva, todo con luces apagadas, no voy a tener miedo. ¿Cómo yo soy no sensible o solo que no pienso en algo que puedo ver, algo raro? No, ¿eso significa que yo soy fuerte o que no me importa qué está pasando? A ver, todos aquí presentes, todos somos sensitivos. Unos con mejor capacidad que otros. Todos sabemos dibujar, ¿sí o no? Pero unos dibujan mejor que otros, así es. Y el dibujo lo vas creando, lo vas practicando y justamente... Vas desarrollando la idea. Exactamente, vas desarrollando. La sensibilidad, la sensibilidad psíquica es exactamente la misma cosa. Todos nos hemos dicho, uy, siento que va a pasar esto. Uy, no sé, mi mamá debe estar mal ahorita. Y llamas a tu mamá y tu mamá se ha caído de las escaleras. Algo así. Es un sexto sentido y las mujeres mayormente lo tienen todavía más elevado. Justamente, esa conexión justamente con por ser mamá, que tienen ya físicamente, ya están preparadas para ser mamá, le elevan ese grado. Ustedes van a ver que va a haber, no digo que hay más hombres psíquicos o mujeres más psíquicas, pero se va a ver mucho más mujeres que hombres que tienen esa sensibilidad más elevada. Ahora, para contestar a tu pregunta, ¿cómo se debe empezar a meditar? Es tan simple como eso. Te pones en tu cama antes de dormir, tienes que relajarte al máximo y hacer lo que yo les dije a poco, intentar no pensar en nada. Pones una música dulce, así zen, así con sonidos de la naturaleza, y la primera cosa vas a empezar a focalizarte en esos sonidos, solamente en esto. Ese es el primer ejercicio. Focalízate en los ruidos de la naturaleza. Si ya empiezas a lograr eso y que ya nada más te molesta, focalizándote en esto, puedes seguir a otro paso. Es por ejemplo el hecho de naturaleza, playa, empezar a visualizar el blanco.
Y eso es lo más difícil, visualizar nada. Ponerte una hoja en blanco y visualizar solamente la hoja, el color de la hoja. El subconsciente siempre te va a distraer, así como los señores allá arriba. Siempre te va a poner trampas, te va a poner cables. Entonces, la única forma es practicar y practicar y practicar. Así como ellos también. Exactamente. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Si yo, por ejemplo, puedo... pero yo cuando estaba meditando, probando a meditar, yo tenía color negro o rojo, pero nunca blanco. Pero justamente el hecho que tu subconsciente te pone esos colores, tienes que ir contra esos colores. Y eso es justamente lo más difícil. Es que tú vas a querer, o más fácil, pones tú una hoja en blanco al frente de ti, te quedes focalizado en eso, blanco, 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 hasta que tu inconsciente, tu interior, ya solamente se focaliza en eso, ¿entiendes? Y a partir de ahí vas a poder, no digo que va a ser inmediato, pero podrás escuchar quizás algunos sonidos, podrás ver ciertas cosas, o te voy a mostrar letras, o te voy a mostrar... Es justamente, esa es la otra etapa, ¿entiendes? Pero todo se hace poco a poco, el mundo no se hizo en un día. No, claro, pero yo cuando comienzo a escuchar música tan relajante para meditar, yo me quedo dormida. Porque ahí viene el problema. Dicen que persona debe sentarse y yo pienso, ¿por qué sentarse si me puedo echar? Pienso que voy a relajarme más echada. No, mira, no hay una forma sentada, de echada. Yo, por ejemplo, medito de echado. Yo medito de echado, completamente hago el vacío y medito de echado. Pero ahí viene la parte también más difícil, porque cuando tú entras, la conexión que se hace con el más allá es entre la faz del dormido y la faz del despierto. Bueno, tiene nombres, ¿perdón? No, en el estado alfa. Sí, alfa, etcétera. Sí, es un estado, ¿ya? Y tiene que estar en esos dos. Pero ahí el peligro es que tu cuerpo te va a llevar a irse. Ahí está, ese es el más difícil. Yo no te escondo que también me he quedado dormido. No es que eso fue así, ¿no? Pero es práctica. No todas las personas logran ese estado con la misma técnica. O sea, tienes que buscar aquella técnica que se acomode más a ti. ¿Dónde puedo buscar más información sobre eso? ¿O debo buscar información en mí misma meditando? No, por ejemplo, mira, hay diferentes tipos de meditación. O sea, lo típico es imaginar todo en blanco, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, a mí me funciona comenzar a sentir mis latidos. Y con mis propios latidos llega un momento en que no hay nada más que mi latido. A mí me irritan mis latidos. Por eso te digo, cada persona tiene su propio mecanismo, ¿no? Es más afín a una técnica y tienes que buscar aquella técnica. Tienes otra, por ejemplo, que es el fuego de una vela. La llamita de la vela solamente te focaliza en eso, en el calor, en la luz de la vela, solamente en eso. Ese es otro ejercicio. Claro, recomiendo que no prendan una vela si van a dormir o están cerca de su cuarto. Esa, por favor, la hacen sentados, la vela en un recipiente seguro y siempre con el cuidado del caso. Buenas noches. Yo quería comentar mi experiencia. Vengo desde Pucusana, para que sepan. En Pucusana nosotros siempre vivimos en la casa de mi abuela, que ya falleció. Cuando esta casa era muy antigua, todos mis hermanos, incluida yo, sentíamos una presencia, que cuando dormíamos en un cierto cuarto, esta presencia como que se posaba encima de nosotros, era como una sombra. Entonces no nos hacía nada, pero uno de mis hermanos sí, como que intentaba ahorcarlo, así. A mí nunca me hizo nada. Con el paso de los años eso fue disminuyendo. Ahora esa casa se hizo nueva. En esa casa nueva ya no sentimos esa presencia y todo, pero mi hija, por ejemplo, puede ver a su bisabuela. Inclusive hace poco nos enteramos que ella veía un niño caminando por las escaleras de la casa nueva. O sea, ¿tu hija tiene cuántos años? Tiene 13. 13. Sí. Entonces ella ve a su bisabuela, la conocía por foto, pero ella me la describe, y también veía un niño caminar. Entonces me describía cómo era el niño, preguntándole, ¿no? Yo le decía, de repente es algo tu imaginación o algo por el estilo.
pero cuando yo eché andar atrás mi memoria, recordé que mi mamá me había contado hace años atrás que había tenido un hermano que había un hermanito que había fallecido a los 7 años. Entonces, cuando le comento eso a mi mamá, que mi hija me cuenta que lo ve, se le consulta, ¿no? Mi hija nunca supo que existió ese hermanito, ni que falleció, ni cómo era, ni cómo se vestía, ni por dónde jugaba. El punto es que ella lo sigue viendo a su bisabuela y a su tío, ¿no? Que falleció a los 7 años. Entonces, ya no vemos esa sombra, nosotros los adultos, pero ella ve a la bisabuela y al tío fallecido de 7 años, que nunca llegó a conocer y nunca supo de él. ¿Cómo se llamaría ese fenómeno? O en todo caso, ¿qué habilidad tendría o podría desarrollar mi hija en ese caso? Hay que separar en la primera parte de tu historia que hablaba de una sombra oscura, ¿no? Que después ya no desaparecieron esos tipos de acoso cuando se mudaron. El tema, lo que decía hace un momento, ¿no? Hay niños que se manifiestan más la sensibilidad psíquica en los primeros años, pero el caso de tu hija tiene 13, se puede prolongar unos cuantos años más. Y quizás ese es el don de ella, el de poder ver, ¿no? Seres espirituales, que normalmente no podemos ver los demás. Entonces es algo, digamos, bastante común, ¿no? en las personas. Algunas personas sí dejaron de verlas, ya sea porque reprimieron el don, por el mismo miedo, o simplemente porque en algunos casos también sucede que ya sea la mediumnidad, o el don de la clarividencia, o cualquier otro tipo de sensibilidad, puede entrar en una especie de letargo durante un periodo de tiempo y después vuelve a brotar con mayor fuerza, ¿no? Entonces simplemente es tratar de comprender que esa es una cualidad psíquica y no hacer como a veces los padres cometen el error de llevarlos inmediatamente al psiquiatra porque creen que están alucinando. Y no es, digamos, la solución más apropiada porque se considera esto como una enfermedad y no como una cualidad de sensibilidad, ¿no? Eric es psicólogo, por ejemplo, ¿con cuántos casos? Está Eric. Acá estoy. No te muevas tanto. Esa es una habilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Con cuántos casos nos han preguntado? Claro. Que no se ha aconsejado debidamente en el caso de los niños sensibles, ¿no? Y el resultado no ha sido el más satisfactorio, ¿no? Sí, o sea, definitivamente no hay que confundir, ¿no? O sea, si a la primera pecamos en llevarlo pues al psiquiatra, lo único que van a hacer es medicarlo, ¿no? O sea, y lo primero que hay que hacer es, uno, mantener la calma, entender, investigar, conocer un poco la historia de los lugares, ¿no? Hasta los 5 o 6 años el ser humano es muy sensible, ¿no? El cerebro de los niños trabaja de manera diferente, ¿no? Ellos están en un estado alfa casi permanente, ¿no? Es como si andaran en el umbral de despiertos y dormidos, ¿no? Ese umbral que tanto nos cuesta alcanzar a nosotros cuando queremos meditar, en ellos es una constante, ¿no? O sea, son más los casos de niños que tienen amigos imaginarios, que ven seres en los jardines, ¿no? Los famosos elementales o duendes, así que antes de tomar una medida muy extrema hay que analizar el tema con mucha calma. Claro, es posible que el niño esté manifestando lo que su imaginación le dice, sí es posible. Entonces me estás comentando de que te ha descrito a un hermanito fallecido que no conoció. Entonces cada uno tiene que ver hasta qué punto eso puede ser una fantasía o sí tiene un asidero en la realidad, ¿no? Entonces, y verlo de esa manera, ¿no? De que esto es algo natural. El propósito del programa precisamente es eso, brindar la información para que cada uno ya sus casos particulares puedan evaluarlos. ¿Bien? ¿Qué tal? Hola, yo tengo 2 preguntas. Uno es si la habilidad psíquica es algo que pueda ser transmitido. Un poquito más alto para que todo. Si la habilidad psíquica es hereditaria, puede venir en una línea familiar por el padre o la madre. Y la segunda pregunta es si, así como han comentado en los programas, los lugares de Lima que están cargados con energía, si hay lugares en Lima que están cargados con energía pero ya más positiva, algún templo, alguna huaca,
o el mar? ¿Qué sitios con energía positiva hay aquí? ¿No se han escuchado a fondo la pregunta? La lineaje. Sí, es hereditario. Los dones psíquicos son hereditarios y la segunda es que si hay lugares con energía positiva, así como hay lugares de los otros, ¿no? No sé si puedes ayudarlo en la primera parte de la pregunta. Ya, a ver, sí se puede. A ver, de que los padres, los abuelos pase de generación en generación, sí pasa. Línea de sangre. Sí, hay la capacidad que es transmitida, pero mayormente, por ejemplo, a mí me tocó que de mi hermana mayor y de mi hermano menor, yo fui lo que tuve la capacidad. Mi hermano, por ejemplo, la tiene, pero no desarrollado. Me dice, oye Matt, estoy escuchando eso, ¿lo escuchas? Ya, tranquilo, ¿no? Entonces, lo problema es que él psicoteó mucho, empieza y se viene a fastidiarme en la noche, y se viene eso, es que no se preparó como debía haberse preparado, no investigó más el tema, o escuchado mis antepasados haber hablado sobre ese tema. También lo que no está en la pregunta, pero también la voy a decir, se puede transmitir el don. Hay un ritual que se hace, ya lo había dicho en el programa, pero lo voy a repetir. Hay un ritual que se hace, y eso lo conocí cuando viví en Portugal. Al momento del fallecimiento, al momento que alguien sabe que va a fallecer, no sé, por cualquier enfermedad, y sabe que tiene esa capacidad, pues hace una oración, hay un ritual que se hace, y se transmite la habilidad a una persona. Y puede ser una persona ni siquiera del mismo linaje. Eso ya lo he visto. Entonces es posible. También existe, pero un poquito más lejos, las personas que roban el don. También existe, ¿no? Eso escuché en un programa. Sí, eso también existe. Pero bueno, no voy a avanzar más sobre eso, ¿no? Y después la segunda pregunta era saber dónde... Lugares donde había energía positiva. Sí los hay, ¿no? Entonces, nuestros antepasados incas los conocían muy bien. No solamente a nivel de Lima, sino también en todo el Perú o en todo Sudamérica existen, digamos, lugares altamente energéticos. Por ejemplo, hemos estado conversando sobre Aramumuro, en Puno, que es un lugar de mucha energía positiva. No en vano van allá a hacer los curanderos o los chamanes sus rituales, ¿no? De sanación. Tenemos también Machu Picchu, es una zona altamente energética. En Chilca también hay zonas energéticas. No hablo del tema extraterrestre necesariamente, sino que es muy común ver ahí curanderos que llevan a pacientes a hacer sus rituales también, ¿no? Entonces sí los hay. ¿Es algún en Lima? En Lima hay varias huacas, donde eso, inclusive creo, yo no sé por qué acá en este lugar precisamente vienen a hacer mucha sanación y también rituales para... Así es. Y no son lugares escogidos porque es bonito ni porque es privado, sino que siempre hay una persona sensible que puede determinar si el lugar es óptimo o no para hacer ese tipo de ceremonias. Cerca del mar también he escuchado, ¿no? También, pero no creo que por acá. Aquí no. Chilca es uno de ellos. Entonces sí hay lugares. Las lagunas. Las lagunas estas del norte. Guaringas, también. Las lagunas de Chilca también. Claro. Entonces ves que son lugares que son... O sea, hay bastantes lugares que tienen esas propiedades, ¿no? Si me permites, Pedro. Yo diría mismo, el hecho de ser extranjero y de haber venido acá a vuestro país, cuando yo vení por la primera vez, ustedes no se imaginan la energía que sentí en este país. No digo por la cultura, etc., pero estamos hablando de una energía espiritual. Y como Pedro dijo, por ejemplo, cuando yo fui a Machu Picchu, hay una energía tan fuerte ahí, que es sin palabras, te quedas sin palabras. Pero todo el Perú en sí, no es por nada que muchas personas de afuera vienen acá a recargarse las pilas. No es por nada que sean americanos, estadounidenses, europeos, etc. Todos vienen acá, y no solamente por vuestra cultura. Espiritualmente, vuestro país acá tiene algo muy fuerte. Vienen, pero no necesariamente a Lima, ¿no? Vienen el Valle Sagrado. Mira, ahora que yo radico a Lima, hace un par de años ya, yo digo más que Lima ya me desgasta más que me carga más, ¿no? Pero son las cosas de la ciudad, ¿no? Por eso que hay que ir al campo. Toda ciudad grande te va a hacer eso. Definitivamente.
toda ciudad. Pero si quieres adentrarte más en lugares cargados de energía, o sea, investiga un poco sobre las líneas ley. O sea, en Perú cruzan muchas líneas ley y no es casualidad que crucen pues en Cusco, en Machu Picchu, en Aramumuru, ¿no? Que son sitios en Nazca, ¿no? Sitios con bastante energía. Ahora, lo que comentabas, Matt, también yendo a tu pregunta sobre desarrollar si las habilidades psíquicas venían hereditariamente, sí, o sea, hay algo que se llama línea de sangre y generalmente es a través de la línea de sangre de la madre que muchas veces esta habilidad es heredada, ¿no? También, yendo a lo que Matt decía, que el don puede darse en nuestra propia cultura andina. Hay ceremonias que se realizan en un apu en las que un alto misayoc puede darle don a un pampa misayoc para que pueda, ¿no?, hacer curaciones, tener el don o la habilidad para ayudar a las personas, pero de manera positiva, ¿no? Y bueno, los alto misayoc también reciben el don necesario, no es que hayas nacido con él, ¿no?, sino que, por ejemplo, un alto misayoc, por ejemplo, según la cosmovisión andina, ellos son elegidos por los apus y reciben el don a través del impacto de un rayo. ¿Sí? Sí, y eso es un alto misayo, que son muy pocos que sobreviven, ¿no? Pero por ejemplo, esto a mí me intrigó mucho cuando yo comencé a leer un poco sobre cómo personas impactadas por un rayo podían sobrevivir y desarrollar ciertas habilidades, y dentro de toda la cosmovisión andina ellos son pues elegidos para poder guiar, para poder sanar, para poder curar. Resulta que eso no solamente sucede aquí en Perú, sino que hay muchas culturas y hay muchos lugares en el mundo donde personas que han sido impactadas por un rayo y han sobrevivido han desarrollado habilidades psíquicas. Al parecer, en el momento del impacto del rayo hay un barrido neuronal, hay una muerte de neuronas y una regeneración. Y en el momento en que hay este reordenamiento neuronal, el cerebro es moldeable, es como un músculo. Y parece que se activan zonas que todos tenemos, pero están ahí, dormidas, desconectadas. También se altera la glándula pineal, eso es cierto. Famoso tercer ojo que está dormido. Voy a hacer una pregunta que me gustaría que cada uno responda. Muy personal. Uy. La pregunta es, ¿qué los ha llevado a incursionar en este camino? Y la segunda pregunta es, todo lo que ustedes han conocido en todo su recorrido, las experiencias que han tenido, el conocimiento y la apertura, ¿qué impacto ha tenido en su vida? Podemos quedarnos hasta la medianoche, ¿no? Sí. Empezamos por acá, ya que hace rato que A ver, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me llevó a esto? Desde muy pequeño de edad, ¿no? Comenzaba a leer unos libros de mi hermano mayor. Entonces fue tanto el impacto que, ¿no?, eran libros así de rituales, era en general, ¿no?, de avistamientos de ovnis, de algunos autores. Entonces es cuando yo comienzo a practicar la meditación. Y obviamente es una meditación muy diferente a lo que tanto Matt, ¿no?, porque uno se adecua a su propia, ¿no?, para poder meditar. Eso ocasionó en que, bueno, tenga experiencias de todo tipo, en mi caso, ¿no? Y ahí es cuando también se rige, pues, ¿no? O te asustas y te alejas, ¿no? Y en mi caso, pues, me gustó y me encantó y comenzaba a desarrollar ciertas cosas. ¿Qué impacto fue en mi vida? De todo. Conocí a mucha gente en esa corta edad con, digamos, con las mismas, diferentes habilidades, con habilidades. Y bueno, pues en esa época yo me acuerdo de más joven, ¿no? Abrimos un negocio, ¿no? Entonces, depende de la voluntad hacia lo que tú quieras hacer, ¿no? Ya tú puedes elegir un trabajo, pero ya todos los días, ¿no? Siempre, digamos, en mi caso, yo medito y hago mis cosas, ¿no? Bien, en mi caso, a ver,
En realidad siempre el tema de los misterios, de la vida después de la vida, siempre ha sido algo que me ha interesado, ¿no? A tal punto de que yo le he contado varias veces, creo, en el programa, cuando tenía 12 años yo era coleccionista de la revista Lo Insólito, los que son de esa generación se deben acordar. Cuando empezó a salir, que viejo era, cuando empezó a salir estas revistas, prácticamente yo no sabía que mi madre estaba trabajando en la revista. Blanco y negro. Solamente un día me preguntó, como me vio, pues que yo las compraba, me llamó por teléfono y me dijo, tengo al lado a Sisi Genea, que era la directora. Me dice, ¿qué números te faltan? Yo le dije, ninguno, porque los tenía todos, ¿no? Después, sí, a pesar de no ser una persona con cualidades psíquicas de ver, sí me han ocurrido ciertos eventos que yo los consideré paranormales porque no les encontré una explicación. Por más que trataba de darle encontrarle un origen lógico, ¿no? Esto quedó ahí en incertidumbre durante muchos años, hasta que después, a raíz de otros sucesos, empecé a involucrarme un poco más ya en el tema de los fenómenos espirituales. Llegué a comprobar hasta qué puntos, bueno, mejor dicho, que son ciertos, que no era todo un mito, y felizmente que como cuando uno ingresa a este campo, como que hay otras puertas que comienzan a abrirse, empiezas a conocer gente que está involucrada en este tema. Y empecé a conocer, por ejemplo, muchos médiums, también personas que habían tenido otro tipo de contactos con otros seres, cosas que yo no las buscaba, sino que se aparecían así en el camino. Y te permiten también ampliar la información que uno maneja, ¿no? Ahora, ¿en qué medida esto ha cambiado mi vida? Yo creo que bastante, porque ya ves la vida de otra manera, de que no le tienes tanto temor a la muerte, a lo que suceda después, sino cómo debes asumirla cuando ésta llegue, ¿no? Y que hay mucho mito también en estos temas, que hay que intentar curarlos para que la información que les llegue a los demás sea pues la verdadera, ¿no? Básicamente ha sido eso. Miras así. Bueno, yo nací en eso, vamos a decir así, ¿no? Yo nací en eso, la habilidad la tuve desde chiquito, ver entidades que venían cerca de mi cama, que me traumaron ciertos momentos de mi infancia, vamos a decirlo así. Pero también hubo buenos momentos y más fui creciendo y más las ganas de querer saber por qué yo tenía eso. ¿Será que los demás tenían igual? ¿Será que hay una explicación a eso? Entonces hubo una curiosidad. Siempre ha llevado siempre la curiosidad. No fue fácil, no fue nada fácil. La infancia no fue nada fácil porque un niño, mayormente un niño psíquico, tiene la tendencia a reservarse mucho, isolarse un poquito de los demás porque piensa que está en desajuste, que no lo entienden. Eso es justamente lo que me ha pasado. Pero por lo tanto fui creciendo, aprendiendo a desarrollar la habilidad y llegué hasta acá, Perú, donde conocí mi familia acá, mi familia de lo paranormal, si podemos decirlo así, donde hemos investigado un montón de cosas, donde he crecido también. Aquí he aprendido un montón de cosas que no conocía. El hecho de tenemos ahora el programa que ya va a cumplir 2 años y que ya estamos con el programa número 100, verdad que me hizo crecer más conocimientos, cosas que yo no sabía, cosas de misterios, verdad que no sabía y que lo aprendí con los chicos. No son temas mucho que yo domino, tengo ganas de aprender, entonces con todo ellos he aprendido. Ahora, que todo eso me ha llevado en mi vida, me ha mejorado, sí, me ha mejorado muchísimo. Hay otra cosa que también quería agregar es que siempre hubo un temor que las cosas que veía o las cosas que me decían era falso, o que las cosas que yo podía decir a una persona me veía como un charlatán. Siempre fue mi miedo y hasta el día de hoy le puedo asegurar que una persona que viene a pedirme algo, a ayudarme o pedir ayuda, siempre es el temor que yo tengo. Pero es así, he vivido con ese temor y tuve que seguir adelante.
Eso es lo que yo puedo decir. A ver, ¿cómo me inicié en estos temas? Yo habré tenido de entre 7 y 8 años y me quedé solo en casa y lo recuerdo muy claro porque fue en la época del terrorismo y era ya el atardecer. Entonces volaron una torre, supongo, y porque me quedé sin luz. Y como no tenía nada que hacer, me puse a ver en el cuarto de mi hermano justamente. Había un librero con unos libros, no eran suyos, de hecho no sé de quién eran, asumo que padres o abuelos. Y en ellos había uno que se llama La sabiduría de los ancianos. Es un libro que más que libro es un diccionario de términos sánscritos. Y vamos, o sea, para un niño de esa edad ver eso fue como que muy extraño. Habían términos que ni siquiera podía pronunciar. Entonces me dio mucha curiosidad. Me puse a leer ahí a la luz de mi vela. Ese libro me llevó a otro libro de ese autor y así sucesivamente ese autor me llevó a otro autor y cuando me di cuenta ya estaba metido en esto. ¿Cómo cambió mi vida? Pues en todo, porque cuando tienes un poquito de, vamos a decirlo, conocimiento, te das cuenta de los hilos que están ocultos en el día a día, de cómo es que algunas personas son influenciadas por, no sé, astrología, ahorita que estamos en pleno Mercurio retrógrado. ¿Por qué las personas actúan de tal forma? ¿Por qué todo coincide de cierta manera? ¿Por qué ciertos sucesos? ¿Por qué se malogran los micros? ¿Por qué se malogran los autos? ¿Por qué se malogran los autos? ¿Por qué se malogran las computadoras? ¿Por qué justo a la persona que lo va a traer? Cosas así, justo en el día que lo necesitas. Entonces, nada, es cosa ya del día a día. Y bueno, sé que me queda un montón por aprender todavía y felizmente tengo aquí a los muchachos, a ustedes que me incitan a seguir leyendo. Okay. Nada, creo que estas cosas llegan a ti, ya. Los primeros sucesos extraños, diferentes, de los que tuve conocimiento, fueron cuando era bastante pequeño. Mi mamá es del norte del Perú. Mi abuelo vivía en un pueblo en la sierra muy pequeño. Y crecí escuchando mitos, leyendas, historias, ¿no?, que despertaron mucho mi curiosidad. Luego comencé a tener uno que otro suceso que no tenía explicación y posteriormente catalogué de paranormal, lo que me llevó a investigar, ¿no? Los primeros libros que tuve a la mano fueron el diccionario Steiner. No, el diccionario Steiner de lo paranormal y tenía un tío que era oficial de la Fuerza Aérea y tenía casi toda la colección de Däniken. Y ya te imaginas un niño de 8 años devorando todos los libros de Däniken. Y comencé a investigar más y más. Y lo casual de esto es que el investigar todo esto llevó a conocer a Francisco, Emilio, a Ricardo, Pedro, Matt, gente que también estaba metido en esto, ¿no? Han habido muchas otras personas que he conocido en el transcurso de este tiempo, ¿no? Y siento que de alguna manera el comenzar a investigar de estos temas, a leer de estos temas, a vivenciarlos, a querer encontrar respuestas, es el que me ha llevado a conformar parte del equipo que ahora somos, ¿no? Y aprendo con ellos cada día. Influenciar en mi vida bastante porque te das cuenta que cada suceso, cada acontecimiento en tu día a día es realmente parte de tu aprendizaje, ¿no? Y quizás el más grande aprendizaje que puedo rescatar hasta ahora es que la vida es eso, ¿no? Es un aprendizaje redundando, es un aprendizaje constante y que, al menos por mi parte, no debemos temer a lo que no conocemos, no debemos temer a la muerte misma, porque es una etapa más, ¿no? Debemos de desprendernos de esos miedos que poco a poco nos han inculcado desde que hemos comenzado a crecer y aceptar que sin la muerte misma, la vida misma no tendría sentido, es parte de todo, ¿no? Es parte de todo y
y abrir nuestras mentes a nuevas ideas, a nuevas concepciones, a no quedarnos dentro de la caja, sino a pensar fuera de ella. Hasta ahí voy. No te salvas. ¿Yo? Sí, tú. no te salvas tú. Eres parte del equipo. Ah, bueno. En mi caso, yo me acuerdo que hace años, jugábamos nosotros, ¿te acuerdas? Las Y cartas. empezábamos a jugar con cartas. Entonces nos pasaba que él sacaba una carta y yo le decía cuál era. Y la siguiente también, y la siguiente también, y la siguiente también, y así. Pero creo que a la larga nos pasó algo así como las gemelas de Constantine, que yo me volví policía y me alejé de esto y él se metió en eso, ¿no? Y luego cuando ya empieza el proyecto Paradigma, lo que me pasa es de que Matt empieza en la parte de la computadora, al inicio no sé si se dieron cuenta en los primeros programas, y yo les digo, oigan, yo trabajo en la parte informática, entonces puedo apoyar en eso porque realmente Matt tiene mucho más que dar adelante, no estando atrás de cámaras. Entonces dije, bueno, pues me meto y los ayudo un poco, ¿no? A ver si puedo aportar algo. Y en ese camino pues ya empezaron pues a volver un poquito esas cosas, a tomar conciencia de cómo nos afectan diferentes temas, a cuidarme más energéticamente, ver cómo a la familia también afectan las otras cosas y pues aquí estoy, ¿no? Atrás del gimbal, apoyando. Y sí, cambia la vida bastante, ¿no? Gracias, Emilio. No hay que jugar póker con este señor, ¿eh? No. Adivina las cartas. ¿Quién escogió el nombre del grupo? ¿Quién escogió el nombre del grupo? Fue tan simple como eso. Estamos sentados todos en una mesa y todos empezamos a dar pum pum ideas y allí salió el nombre. Sí. ¿Sí o no? Y duró como 4 horas, pero... Sí, duró como 4 horas. Un pollo a la brasa. Un pollo a la brasa, un par de... Sí, No, creo que la discusión iba en torno a hacer un programa que rompa los paradigmas, ¿no? Sí. Algo así. Y está bueno ese nombre. Porque el paradigma cero es eso, ¿no? O sea, Cero paradigmas. cero paradigmas, o sea, romper con los cánones establecidos y buscar algo nuevo. Yo quisiera hacer una pregunta a ustedes. Acá tengo una lista de 99 programas, claro, el de hoy no está acá, ¿no? ¿Cuál ha sido el programa que más les ha gustado o más nos haya impactado? A ver si hacemos otro igual. A ver. ¿Cuál? Los arcontes. Muy interesante. Me rompió la cabeza ese video. A muchas Tema personas... complicado el de los ancortes. Sí, Contes. no, escribió, oye, eso existe, oye, qué miedo, porque yo pensé que había el demonio. Después de ver ese Claro, ese por ejemplo sí fue a romper un paradigma, ¿no? Sí. Contra lo convencional. Sí. ¿Qué otro programa? Rostros del Mar, con Rosa María Cifuentes, ¿no? Sí. Claro. El programa fue chévere. Interesante ese programa donde analizó, según la técnica, no me acuerdo cómo se llama, De la morfología. Claro, del rostro, para analizar el rostro de criminales famosos. Así ¿no? es. Sí, también fue, ella también es una profesional que ha asesorado a inclusive a las fuerzas policiales, ¿no? Entonces parece que es una técnica que ya se está aplicando. ¿Qué otro programa? El cine maldito. El cine tenía que mencionarlo. De nuestro amigo Carlo Valle, ¿no? El cine maldito, sí, pues. Muy maldito. Lamentable que nunca nos invitaron para ir a ese cine. No, Sí. que lo que pasa es que es difícil porque era un templo evangélico, después estuvo, creo, clausurado durante varios años, de ahí que no es tan sencillo. Según la Van a historia. volver a invitar a Carlos Valle. Si tiene una historia mejor, sí. Él dijo que tenía muchas historias. Por eso. Y con todo, puede llevar más. Todo claro. Sí, lo estamos evaluando. Que la piense bien. ¿Qué otro programa les pareció chévere? Mitología andina. Muy bueno. La investigación que hicieron en el cementerio de Ate, si mal no recuerdo. Ah, la investigación en el cementerio de Ate. Muy buena investigación. La que ¿De la sacamos brujería? muñequitos. Sí, esto fue una buena experiencia. Fuerte, ¿ah? Sí, fue fuerte, sí. Era un espacio más o menos así como el que estaba acá. Todo estaba metido ahí. Muñecos, frascos, fotos. Hasta Tú órganos. pensabas y, brujería. Sí. Ahí te das Sapo. cuenta hasta Sapo. qué El sapo. punto puede llegar la crueldad humana. sapo, claro. Porque al margen si crees o no que va a funcionar,
pero tú ya ves la intención de la gente. ¿Cómo puedes colocar fotos de niños dentro de un De trabajo? bebés. De bebés. De bebés. O sea, tal vez, claro, habrá habido un problema con los padres, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar la maldad o la crueldad, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas? Sí, Una pregunta, cuando hacen esos trabajos y a la gente que le envían el trabajo, le hacen el trabajo, no se entera, entonces no se sugestiona, ¿en verdad llega a tener un efecto o es una chanza, no sé? ¿La brujería existe o no existe para ustedes? Sí existe. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Para mí no. ¿Para ti no? Ok. ¿Hasta cuándo te toca? De verdad. A ver, ¿la brujería qué es? Es un manejo energético. ¿Ya? Es trabajar con energías. Trabajar con ciertas energías, buenas o malas, e enviarlas a una cierta persona o enviarlos a cierta, dependiendo del pedido. Lo que ustedes vieron en el cementerio de Ate, eso pasa en muchos cementerios acá en el Perú, lamentablemente. En este caso, en el cementerio de Ate, realmente a mí personalmente me ha dejado de boca abierto. Yo no me esperaba en serio encontrar tanto como hemos encontrado. Bueno, un muñeco, unas cositas, aguas de Cananga, Florida, etcétera, para hacer sus trabajos, pero al punto de encontrar sapos, excremento humano, zapatillas, etcétera, y feto, feto no he visto, pero dentro de una botella parecía, ¿cómo se llama? Riñones o no sé. Vísceras. Sí. Cosas, pero para mí, me digo, te quedas sin palabras, ¿ya? Y sabemos que hay personas que van a hacer el daño ahí. Realmente la gente que va al cementerio para hacer trabajos es para daño. Nos topamos con uno. Y nos topamos con un curandero que iba, un brujo, porque no es curandero, un brujo que iba a hacer un trabajo con una clienta ahí. Y que nos vio justo bajando ahí, estamos ahí, yo estaba ahí quemando todo con los chicos Pero bueno, sí, la brujería existe, lamentablemente existe. Y en América Latina, como en África, por ejemplo, se practica como ir a comprar una Coca-Cola en la tienda. Lamentablemente es así. Entonces, protegerse nomás, es lo que queda. ¿Cómo protegerse de impacto de malas energías? El capítulo número... Magia Negra, el primer capítulo, ¿cómo nos afecta la brujería? El programa 1, 3 y 14 creo que Mira, era. justo hemos dictado un curso justamente sobre eso, de cómo saber manejar eso, ¿ya? Porque mucha gente no sabe cómo hacer. Encuentra una cosa, por ejemplo, no sé, ají frente a la puerta de su casa, o un sapo muerto completamente descuartizado ahí. Ahí lo ¿Qué patea. hacer? No, pero es en serio, no se debe tocar con la mano, hay procedimientos que se hace y la mayoría de la gente que va lo coge con la mano, lo coge con la... No sé, hay procedimientos que se hacen y la brujería puede afectar a una persona, puede afectar la vida de una persona y puede hasta dar la muerte a una persona. ¿Cuándo van a hacer otro taller de protección? Lo estaremos anunciando muy prontito, ya hemos comunicado con los chicos, ya hemos hablado sobre eso ya. Lo vamos a lanzar ya, debería ser el próximo mes o ya en mes de marzo. Estamos ubicando un lugar adecuado que No, tenga, Taller de relajación. que tenga las facilidades del caso. ¿Tienen pensado regresar a algún lugar de provincia, por ejemplo, Yungay, que ya han tenido una experiencia, una anécdota? ¿Tienen pensado regresar a Yungay para seguir indagando más del tema, algunas experiencias paranormales que han ocurrido ahí? La verdad que sí, es un lugar que nos ha interesado, o sea, nos ha impactado en realidad cuando hicimos la primera visita. Queremos ver, aplicar nuevas técnicas y en base a lo que ya nos sucedió, ver si podemos también poder captarlas. Siempre nos dicen, ¿por qué no van a ayudar a 25.000 almas? Es difícil. Todos los años se hacen romerías, misas, todo, pero no se logra, a pesar de que han pasado 50 años, ¿no? Atenuar eso, ¿no? Pero sí es un lugar que nos interesa regresar y sobre todo que ahora que nos hemos enterado que han construido un módulo de Misetur en el mismo lugar, vamos a ver qué situación está. Pedro, ahí había un comentario sobre el Real Felipe, nos hicieron de que
¿por qué no ayudar a todas esas almas a salir de ahí? Mira, una vez intentamos hacerlo con otro psíquico, pero el lugar donde quería ayudar a un niño estaba tan cargado de otras entidades negativas que lo tuvimos que sacar. O sea, es muy hostil el lugar. Ha pasado pues por diferentes etapas de la historia. Han habido ahí no solamente asesinatos, gente que ha muerto de hambre, torturas, a los piratas, ya te imaginas cómo los trataba. Entonces también hay una especie de sensación negativa en ciertos lugares. Si tú quieres liberar a uno, primero tienes que desalojar al resto. Eso es lo que lo hace difícil. No es nada sencillo. No es nada sencillo, no es llegar y pum, y lo llevamos. Y además también hay una negociación siempre, como les digo, no es llegar a un lugar y te llevo, te pongo a la luz. Tú no puedes forzar a la persona a ir a la luz si no quiere. Tú tienes que hacerle entender. Y como Pedro acaba de decir muy bien, cuando son demasiadas entidades, que el lugar es hostil, etc. Todo eso, hasta el propio psíquico se puede poner en una situación delicada, ¿no? Y si va solo, puede pasar ciertas cosas, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Es fácil escribir y decir, ay, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Pero todo tiene un procedimiento, toda una forma. No es televisión, no es un show llegar y ya está liberado. No funciona así, no, es que vemos muchas cosas, yo personalmente veo muchas cosas en la tele y por vez me da cólera porque no funciona así. Yo te ordeno, man. No hay una app en tu teléfono que libere fantasmas o entidades. Y otra dificultad de a veces ir a provincia o hacer una investigación larga es que cada uno tiene un trabajo. Y coincidir en tiempo libre es bien difícil. A veces, se habrán dado cuenta, no estamos todos en el programa. Justamente por eso. Para una investigación es más difícil porque estamos hablando de que tienes que disponer de la madrugada siguiente, ¿no? Y a veces hay cosas que hacer, ¿no? Entonces es lo que lo complica, ¿no? Nos gustaría pues toda la semana estar viajando, teniendo una investigación, pero lamentablemente no es así, ¿no? Si conocen un jeque árabe que quiera patrocinar, lo dicen. Claro. Muy aparte de los capítulos. Por ejemplo, acá en Lima, bueno, yo conversando con otros compañeros del trabajo, compañeros que viven por mi casa, siempre hay una especie de fenómeno en las casas que se escuchan unas canicas en el techo o piedras, o incluso que parece que estuvieran arrastrando el mueble del segundo piso, del vecino. ¿Eso se le puede atribuir a un hecho paranormal o de repente se le puede atribuir a la misma energía? Algún tipo de energía que nosotros irradiamos, qué sé yo, de nuestro mismo entorno, algo que haya ocurrido, de repente no. ¿A qué se le podemos atribuir ese tipo de fenómeno que ocurre? Espérate que vaya, espérate. Ya. La verdad estás grabando. Curiosamente, cuando preguntan cuáles son los síntomas típicos de una casa pesada o que tenga ciertos fenómenos paranormales, se citan esos tres sonidos que tú acabas de mencionar. Sonidos de canicas rebotando, muebles arrastrando, golpes en la pared que pueden parecer martillazos. Son clásicos. Yo no sabría decirte si es un rezago energético, que también le llaman energía residual, pero lo curioso es que cuando empiezan ese tipo de sonidos, en poco tiempo empiezan a haber otro tipo de manifestaciones espirituales, presencias, por ejemplo. Yo te comento, yo vivo en el distrito de San Juan de Miraflores. A veces mi papá me dice que es el tema de la casa, ¿no? Es el edificio, el mismo viento, ¿no? Yo al final del día es el que se encarga de asegurar la puerta, que las ventanas estén cerradas. Y ya cuando termino de apagar las luces, justo comienza la canica, los golpes, una serie de golpes en el techo, los muebles que se arrastran, justo cuando uno ya termina de apagar todas las luces. Entonces yo digo, ¿por qué justo en ese momento, no? Entonces así como que lo relaciono con un hecho paranormal, ¿no? Claro. En San Juan de Miraflores hemos tenido también otro tipo de casos. Por ejemplo, tú sabes que ahí fue uno de los últimos lugares de la defensa de Lima, ¿no? El Alto de la Alianza también, que es otro lugar. En San Juan de Miraflores, por ejemplo, hubo una batería de defensa donde prácticamente fue una masacre porque ya el personal de reserva que colocaron ahí era
no tenían preparación militar y el ejército enemigo arrasó con todo. Entonces se hicieron muchas fosas comunes. ¿Qué pasa actualmente? Que hay zonas, inclusive dentro de los hogares, donde pueden escucharse sonidos como si estuvieran peleando. O sea, sonidos de cañones, y nadie va a decir que el cañón tiene un alma para penar, ¿no? Los escuchan como bombardas lejanas. Hemos grabado precisamente en estas casas rastrillajes de arma y detonaciones. Han visto presencias de soldados. Entonces tiene una carga muy especial ciertos sectores de San Juan de Miraflores relacionados con la guerra de 1881. En general, lo de las canicas, lo de los muebles arrastrando, lo de los golpes, ocurren también en otros lugares donde no necesariamente ha habido violencia. Puede haber sido de que se ha ido acumulando una carga negativa a través del tiempo, tal vez originada por los que vivían ahí. Aunque también hay una explicación menos paranormal para lo de las canicas. Leí un artículo hace algún tiempo que es un fenómeno bastante común en las casas que tienen segundo, tercer piso, más común en los edificios, y que el fenómeno se llama golpe de ariete. Es un fenómeno físico que ocurre en las tuberías por el agua, y es un sonido muy similar cuando la presión del agua sube en un extremo y baja en el inferior, y es una vibración en las tuberías. Es una explicación, es una posible explicación científica para el fenómeno, pero tampoco te digo que, oye, todos los lugares donde se escuche eso sea ruido de tuberías, pero es una forma en la que trataron de explicarlo. Si puedes buscar en internet, el fenómeno se llama golpe de ariete. Golpe de ariete. Golpe de ariete. Hay personas que han hecho comentarios cuando hay en el artículo justamente que trata de explicar este fenómeno, pero dice: esto lo escucho en una casa donde han cortado el agua porque está deshabitada, o en la azotea no hay tuberías, ese tipo de cosas. Entonces han revisado todo el lugar. Aparte del fenómeno de las canicas, está el de los muebles arrastrando, no tienen vecinos porque está todo un edificio, y el vecino, o si tiene vecino, cree que somos nosotros, y es un sonido ahogado, apagado, no es igual al de un sonido físico normal que uno arrastra un mueble, ¿no? Son cosas pues que es necesario seguir estudiando para ver exactamente qué relación tiene con la carga de un lugar. Muy bien. Yo quería saber, durante la noche, desde muy pequeñita me suele pasar que antes de dormir, yo he investigado sobre el sueño REM, que es el sueño más profundo, pero siempre antes de dormir me pasa que en esa transición de estar despierta e irme a dormir, empiezo a escuchar voces múltiples. Entonces, muchas veces me he preguntado si es un tema del subconsciente o realmente estoy escuchando voces, pero escucho muchas conversaciones a la vez de muchas personas. Es como si estuvieran hablando mucha gente a la vez, ¿no? Y lo otro que quería consultar, ya para aprovechar, porque sé que gana la hora, es que he oído también y he leído una parte del libro tibetano de los muertos que habla de guiar a un moribundo, el alma, para que pueda trascender. Sobre ese libro también quisiera saber de repente si es posible guiar un moribundo, un alma, para que trascienda a la luz y no se quede en el mismo karma, o solamente cuestión energética de karma. Correcto. No sé si han escuchado. No lo ven en la grabación. No, estaba preguntando precisamente sobre en un estado del sueño, el estado REM, se escuchan muchas voces. Eso me vas a ayudar tú a responderla, porque tiene que ver con el tema astral. ¿Ya? Deja de chatear. Y la segunda parte de la pregunta ha sido del libro tibetano de los muertos. ¿No? Entonces, no sé si nos puedes ayudar con la parte esta de que a muchos nos sucede, ¿no? Cuando uno está en una etapa del sueño, sí, una especie de alta sensibilidad para conectarse, y empieza a escuchar voces. Eso le sucede a muchas personas, inclusive las que se desdoblan astralmente. Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me pueden...? A ver, a nivel justamente lo que estaba comentando, cuando en la fase entre el sueño y el despertar, es justamente en ese momento que se puede percibir esas voces o se puede
provocar el desdoblamiento y ir en el astral. Hay personas que lo van a lograr muy fácilmente, otros que van a pelear durante años para llegar a esa etapa, ¿no? ¿Qué podría pasar? Esas voces, ¿qué son? Podría ser varias cosas, podría ser entidades, podría ser sus guías, puede ser... hay muchas formas de poder describirlas, dependiendo de la situación. También una cosa importante, antes de entrar en el sueño, por eso que siempre lo recomiendo, que cuando uno se va a echar, cuando uno se va antes de llegar cuando se va a la cama, de hacer una oración o de pedir una protección. Es que justamente es en esos momentos donde se provoca los ataques astrales o se provoca o hay esa conexión y que justamente pues, no dominamos y que justamente puede ser peligroso, ¿no? Una cosa es provocarla, otra cosa es que viene sin que le hemos pedido y eso puede dar miedo. Ese sería uno. Quería agregar a esa etapa intermedia entre el sueño profundo y el estado de vigilia. Es una etapa de mucha sensibilidad psíquica, como decía. Entonces, como también mencionó Matt, puede ser un estado vulnerable cuando existe un ataque psíquico, pero también puede ser un estado óptimo para la comunicación. Tal vez así de que muchos de nuestros familiares fallecidos utilizan ese momento para poder darnos un mensaje y nosotros lo recordamos como un sueño, ¿no? Es un estado intermedio donde estamos expuestos a ambas cosas, a recibir mensajes o a los ataques. Sobre el libro tibetano de los sueños, tú podrías comentar. El libro tibetano de los muertos. De los muertos también. A ver, los mantras, las letanías que están escritas ahí son para que las leas en vida, antes que nada, y para que entiendas que vas a morir y que debes desapegarte del mundo material, pero no solamente de las cosas en sí, no solamente de las riquezas, de tu auto o de las cosas que tienes en vida, sino también de los sentimientos que te atan a este plano. ¿Qué pasa? Si tú te mueres y tienes un hijo y estás preocupado por qué le va a pasar al hijo, te vas a quedar acá. La idea es desapegarte de todo este mundo material, incluso de las personas. Acuérdense que en el budismo, en Tíbet, que estaba el tema muy fuerte, estaba antes de la invasión china, el tema de los lamas, era la idea de romper la rueda de la reencarnación, del samsara. Tienes que liberarte, tienes que ascender, tienes que llegar al estado de nirvana. Esa es la idea de ese libro. ¿Las últimas preguntas? Una pregunta. Cuando has dado algún examen en el colegio o algo, has consultado a tus... Sí, ha pasado, principalmente en historia. Sí, ha pasado, me acuerdo que estaba dando un examen de historia y el profesor nos dice, examen sorpresa, y me dice, ya me fregué, no había estudiado, y era un examen sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenía que 13 o 14 años. Y justamente en las preguntas, ustedes saben, historia, siempre le gustan dar las fechas exactas, etc. Y entonces me digo, si no paso ese, llega a mi casa mi mamá, entonces ahí en ese momento me conecto de una cierta forma y escucho una voz, estudia. Pero entonces ahí le digo, pero menos una. Y me dieron una fecha. Me dieron la fecha de la invasión. ¿Sí? Entonces, y fue correcta, la fecha estaba correcta. Pero fue solo una. Sería demasiado fácil. Sería como ganar la tinca o ganar la trampa la vida. Sí, es que estoy ahí para decirte, tú tienes que pasar por eso. Es tu proceso, es tu etapa. Si no la pasas, tendrás tu consecuencia. Pero claro que si tú vas en la calle y que viene un auto y que le podría contar, había trabajado, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, y en la noche mis amigos me dicen, Matt, vamos a un poco a una discoteca y todo. Le dije, pero estoy cansado de trabajar, etc. Pero vamos, ya, entonces fuimos, y llegando, todo pasó bien, estuvimos ahí, yo no tomaba alcohol porque justamente manejaba. Y regresando a mi casa eran 20 minutos más o menos.
Y de la nada, yo estaba manejando solo, y estaba tan cansado, me acuerdo de eso, estaba tan cansado, abro la ventana para que el aire bien invernal, así que te refresca la cabeza, y de la nada solo hago eso, boom, me adormezo, y estaba en un proceso de frente, así, estaba en una recta, y de frente, al final de esa recta, una pequeña curva con un pequeño puente. Y yo estaba llegando a eso, pero yo estaba dormido. Y me quedé dormido algo en un lapso de tiempo, quizás de 15 segundos. Y de la nada escucha, ¡despiértate! Así, fue mismo un grito así. Y me quedé así y solo tuvo tiempo de enderechar el timón. Y eso me salvó. Eso fue realmente... Y son en esas cosas que ellos van a intervenir. Son en esas cosas que ellos van a tomar la razón de su función. Ellos no están ahí para darte el número de la tinco o darte el número de la suerte. No son para eso. Ellos no están... no es su función. De hecho, podríamos complementar que las personas que tienen ciertas habilidades y las emplean para cosas netamente materiales, las terminan perdiendo. Sí, es cierto. O hay gente que estafa también. En ese sentido, yo conocí una persona en Francia, tenía un don, pero cuando digo un don era, yo estoy acá, él está acá, un don lo tenía desarrollado, se conectaba de una facilidad, etc. Pero, ¿qué pasa? Él hacía con que la gente caía en su juego y se hacía pasar por el santo, llegaba a la casa y sí, tenía el don, porque él era capaz de decirte cosas impresionantes, pero la gente se empezaba a hacer como un gurú, como una persona importante y estafaba a la gente de una otra forma. ¿Perdón? Su coach espiritual. Su coach espiritual, etc. Y le terminó en robarle la casa, a robarle el carro, etc. Y eso lo hizo en varias familias. Ha destrozado familias. Yo lo puedo decir, porque lo he visto en mis propios ojos. Y yo le dije, él me decía, Matt, tú vas a perder tu don, tú perderás tu don. Y yo le dije, pero ¿por qué quieres que pierda mi don? Yo no hago nada, solamente ayudo a las personas que necesitan de mí, etc. Había una cierta... él me veía como una competencia. Y en eso, tener una habilidad psíquica no es competencia. No debe haber competencia. Las personas que la tienen desarrollado deben tomar su función en serio y deben ayudar a quien lo necesita. Claro que lamentablemente en esa vida todo cuesta, un pan no va a caer del cielo, estamos de acuerdo, pero todo a su justo medio, ¿no? Todo con su justo medio. Y lamentablemente hay muchas estafas y hay que tener muchísimos cuidados. Bueno, una última pregunta porque ya debemos de cerrar el programa, ya estamos las 2 horas. Ok, gracias. Local. Quería contar un caso más bien que sucedió aquí en el centro de Lima a una persona conocida y creo que tiene que ver con el tema de planos dimensionales. Una chica estaba en la estación central del Metropolitano, del centro cívico, la subterránea. Sube a uno de los buses con dirección hacia la vía expresa y me cuentan que baja en la estación del Estado Nacional, pero mejor dicho, no baja, la empujan del bus, o sea, la empujan del Metropolitano. La puerta se abre como se abren todos los paraderos y ella no intentaba bajar. Ha sentido que alguien la ha empujado por la espalda. Ella ha salido del bus a la estación y cuenta de que en la estación no había ninguna sola persona, en la vía expresa no habían autos, o sea, no había absolutamente nada en la calle. Estaba el Estado Nacional, la calle, pero no había nadie. Lo que ha hecho ella, se asustó, se dio media vuelta, llegó otro bus, vacío completamente, subió y creo que se bajó en Miraflores, y recién allí volvió, es como que volvió nuevamente a ver gente a esta dimensión, algo así. ¿Alguna explicación para eso, para esa situación? Bueno, eso es algo que hemos escuchado muy seguido, sobre todo en lugares como Lince, ¿no? Hay personas que hay portales o algo así. Sí. No solamente en Lima, lo he escuchado a personas que le han ocurrido en Marcahuasi, por ejemplo, ¿no? Y que se separaron un poco del grupo y de un momento vieron otro tipo de paisaje, se sintieron perdidos en ese momento porque no encontraban a sus compañeros y después, no sé,
en un instante volvió todo a la normalidad, ¿no? Eso simplemente refuerza un poco la teoría de que hay portales dimensionales que están, digamos, fijos en un lugar, ¿no? En Lince sí he escuchado mucho en la avenida Canevar. Sí. Sí, he escuchado mucho de... Hay una cuadra específica inclusive. Así es, y hay, son varios testigos que les han relatado porque han tenido sucesos similares, ¿no? De entrar a un estado, a un tiempo, una época totalmente distinta, una época futurista, ¿no? Sí, de verdad, Es un poco difícil, ¿no? Demostrarlo, a menos que en esa época se llevaran un celular y grabaran lo que hay ahí, ¿no? Aunque, bueno, muchos dicen que puede ser un fake, el caso de una persona que dice haber venido del futuro, en Estados Unidos, y que trajo una fotografía de una ciudad del futuro, que ya está bastante deteriorada, ¿no? Los que dudan de esta historia es porque ¿cómo es posible que si tiene una fotografía del futuro lo hagan todavía en papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo coincidía, el relato es muy bien armado, todo, pero solamente por ese detalle ya lo pusieron en duda, ¿no? Bastante difícil. ¿Pero? Hay un caso ruso de una persona que viajó al futuro, pero que está documentado porque la policía lo llevó preso en un momento y hubo todo un rollo y sí, incluso todavía está viva una persona de cuando él desapareció del pasado. O sea, hay un caso documentado, bien documentado de un ruso que sí le ha pasado eso. Sí, yo recuerdo el caso de que ocurrió en el aeropuerto de Narita, en Japón también, que llegó un pasajero extranjero y vieron su pasaporte, tenía el nombre de un país que no existía. Entonces, dice, ¿dónde está tu país? Le tienen un mapa que señala el lugar, pero él también se extrañó que no encontraba su país. Y estaría más o menos por Mónaco, ¿no? Pero Tauret creo que se llamaba su país. La ropa, las monedas también eran antiguas, tenía los sellos, los pasaportes donde había viajado eran legítimos. Lo dejaron detenido hasta ver qué cosa hacer con él, ¿no? En un dormitorio de un hotel y después desapareció con todo en maleta, o sea, no se sabe qué pasó. Y así como él hay muchos casos, como el caso de John Titor, ¿no? Viajeros también del futuro, un caso bastante apasionante. Queremos tratar en el programa, pero yo creo que va a meditar nuevos casos porque son bastantes, ¿no? Pedro, mira quién nos visita. Hola Ketty, ¿cómo estás? Un aplauso por favor para Ketty Cóndor. Ketty Cóndor. Gracias por estar con nosotros. Que te tienes un super hincha acá. Gracias y qué bien que están todos unidos aquí compartiendo y también felicitarlos por el programa. Estoy cumpliendo el número 100. 100 que va a ser muchos más. Y agradecerles a todos compartir este espacio y darse su tiempo y estar aquí reunidos, ¿no? Que también es un lugar muy hermoso, que se va escuchando siempre. Yo siempre hablo de mi mamacocha, de mis abuelos, del lugar, y así que ya tienen un motivo más para poder llegar, para venir aquí y recordar lo bonito que es estar juntos, reunidos y compartir, ¿no? Gracias Pedro por el recibimiento. Gracias por venir, Ketty. Ketty, una pregunta, ¿por qué en esta zona siempre la escogen para hacer rituales o pagos a la tierra? ¿Tiene algo en especial? En sí, todos los espacios, para nosotros es sagrado todo, siempre, pero le damos el más valor porque estamos muy conectados con nuestra madre mar, ¿no? La madre primigenia, la que también de ella nosotros podemos alimentarnos por el ciclo de vida, ¿no? Que se viene. Y nosotros le damos, y se siente mucha energía, y vemos a los jóvenes haciendo diferentes actividades alrededor, y esa energía se reúne, se junta y es positiva. Como lo que hacen ruido, ¿no? Sí, no, es hermoso porque vas a todos los parques y hay chicos haciendo danza, teatro, algunos meditando, así esté haciendo la bulla de ahí alrededor, pero ellos están en sí, porque estos espacios nos invitan a encontrarnos con nuestro ser interior, ¿no? Con la naturaleza misma. Y somos ya un árbol. En el momento de meditar somos parte del espacio más. Y el valor agregado se da porque el lugar ya se convierte más sagrado porque nosotros le damos esa sacralidad, ¿no? Así que estamos bien, estamos lindos aquí. Hace un momento hicieron una pregunta y creo que tú eres la más indicada para responderla. Así como hay lugares pesados,
donde hay mucha carga negativa. Hay lugares en Lima que sean de pura energía positiva. Sí. ¿Conoce cuáles serían? Mayormente donde no ha habido lugares, situaciones violentas, por ahí decir, o bien mayormente las montañas. Y donde escogen para realizar ciertos también rituales, pagos de la tierra, son lugares de energía positiva también. Si hablamos en un sitio en específico, cuando hablamos de las huacas, no todas las huacas son centros ceremoniales, como sabemos, ¿no? Y siempre han tenido funciones diferentes, como son administrativas o bien políticas en algunos casos. La parte religiosa, que está siempre anexada de alguna manera, tiene un lugar especial, que no necesariamente es la parte más alta. Siempre hay que saber leer el espacio y ese lugar es justamente donde se concentra esta energía que viene a ser un portal. Un portal. Si nosotros hemos llegado a la Plaza Italia, ahí está la iglesia Santa Catalina, ¿conocen? ¿Sí? Ahí hay una piedra que está a la puerta de la iglesia, que parece un banco, un asiento. Ese espacio es ceremonial. Esa piedra no la pueden sacar. Y la huaca parlante, a la que le llaman la piedra del diablo, es la peña más de lo que antes era. La parte más alta ahora está al ras del suelo. Porque si vamos viendo Bodega y Cuadra, ¿a qué altura de nosotros está? O sea, esa parte era una parte elevada. Si vamos buscando un poquito más, vamos viendo que hay sitios que son ceremoniales y estos sitios ceremoniales son sitios especiales de sanación, de conexión y de apertura a portales. Y justamente hablaban hace un momento, que logré escuchar, que por Lince sí y en varios lugares hay. Recordemos que en Lince está el hospital El Seguro, de Valiati. Ahí era un gran cementerio, ahí había una huaca inmensa, así como la avenida Arequipa, como también la avenida Brasil, pero una de las más importantes también estuvo ahí. Y ese hospital se erigió sobre una gran zona arqueológica que ahorita se diría, y por eso es que también está conectada como hay todavía mucho espacio natural, también se aperturan estos portales o dimensiones, que cada cierto tiempo se abren. Y se abre, porque cuando haces una ceremonia, se abren estos portales, se siente la energía. Muchas gracias, Ketty. No te hago otra pregunta más, si no va a aparecer una entrevista. Claro, cuando guste. Ya estamos llegando a la parte final de este programa número 100. No queremos despedirnos sin agradecer antes a todos los invitados que hemos tenido en estos justamente 100 programas. Sí, tengo una lista aquí para que la luz me ayude. Muchas gracias. Iván Miro Quesada, Luis Aguilar, Estrella Tiniana, Rosa María Cifuentes, Dave Gibb, hello Dave, I hope you're well, Carlo Vale, David Pino, Cristian Bairo, Anthony Choi, Francisco Pantigoso, Rafael Mercado Benavente, Gabriel Rivadavia, Carmen Vázquez, Ketty Cóndor, gracias Ketty, Osvaldo Rocha, un saludo para Osvaldo, Moisés Benzaquén, que hoy día nos ha mandado un presente desde Canadá, Giancarlo Ravena y Renato Ramírez también de Contacto TV, y pues tenemos aquí a alguien también especial presente, Jonathan Segarra. No te veo, ahí estás, por favor. Por favor. Ven por aquí, por favor. Nuestro moderador. El del candado, la tuerca. ¿Qué tal? Jonathan, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por el aporte que nos das. Por el apoyo que siempre nos das. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por soportarnos 100 programas. Acompáñenos 100 programas más. Gracias, Jonathan. Gracias, Richie. Gracias, Matt. Gracias a mí. Gracias, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos también. Gracias, Ketty. Gracias, Eric. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias a los presentes. Dale. Con nosotros hasta el próximo viernes a las 9 p.m. ¿Qué va a ser el siguiente programa? Misterio. Ah, ya.